Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw... El 16 de junio de 1955, la aviación naval bombardeaba la Plaza de Mayo. Comenzaba el final del gobierno peronista. La autodenominada Revolución Libertadora encontró un país dividido en dos. El primer presidente de este golpe de Estado, el general Lonardi, dijo que no había ni vencedores ni vencidos, pero los sectores más duros de la revolución, encabezados por el vicepresidente Isaac Rojas, exigían mano dura con el peronismo depuesto. Lonardi es desplazado y asume la presidencia el general Aramburu. Se interviene la CGT y en su edificio es secuestrado el cadáver de Eva Perón por un comando de la Marina. A partir de entonces y hasta 1972, el destino del cadáver de Evita será uno de los secretos mejor guardados por los sucesivos jefes de las Fuerzas Armadas. El peronismo es proscripto y por el decreto 4161 queda prohibida la simple mención de palabras como Perón, peronismo, Evita. En materia económica, el gobierno militar del general Aramburu aplicó el Plan Previs, un economista argentino de corte liberal. El plan atacó la regulación económica, desmanteló el IAPI, promovió algunas privatizaciones de empresas del Estado, estimuló las inversiones externas e internas y congeló los salarios. La nueva política perjudicó fundamentalmente a la clase obrera. La masiva afiliación peronista de los trabajadores los convertía en objeto de persecuciones, encubiertas o abiertas, por parte de los antiperonistas, tanto en los barrios como en los centros laborales. Como reacción contra las políticas antipopulares de la nueva conducción del país, importantes sectores del movimiento obrero se embarcaron en la larga lucha defensiva, conocida en la cultura popular como la resistencia. La reacción que para los trabajadores significó la Revolución Libertadora los llevó a defenderse contra el revanchismo, apoyado por el gobierno, y los condujo a llevar adelante en las fábricas un proceso de reorganización que apuntaba a mantener las conquistas logradas bajo el peronismo. En junio de 1956 se produjo un alzamiento cívico-militar contra la Revolución Libertadora, encabezado por el general peronista Juan José Valle. El intento falló y Valle fue fusilado sin juicio previo junto con otros 33 militantes peronistas. Quedaba claro que había vencedores y vencidos. En 1957, el radicalismo se dividió en torno a la actitud a adoptar frente al peronismo. Ricardo Balbín era partidario de no vincularse con ese movimiento, en tanto que Arturo Frondizi apoyaba un acercamiento con Perón. Esto lleva a una ruptura en la UCR que se divide en la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín. Frondizi envió a Caracas a su secretario Rogelio Frigerio para concretar un pacto con Perón, por el cual, a cambio de los votos peronistas, Frondizi se comprometía a desarrollar un programa popular afín al peronismo. La Unión Cívica Radical Intransigente se impuso en las elecciones de febrero de 1958 por una importante mayoría de votos. Frondizi asumió el 1 de mayo y pronto demostró poca decisión para cumplir sus compromisos con el peronismo e incluso con los propios radicales intransigentes, cuando, contrariando las posturas de su libro Petróleo y Política, escrito apenas 4 años antes, firmó contratos petroleros con compañías norteamericanas. A poco de asumir, Frondizi concertó con el Fondo Monetario Internacional un crédito stand-by. Los principales puntos del convenio con el Fondo Monetario Internacional consistían en un aumento del 150% en las tarifas del transporte,
aumento en las tarifas eléctricas, aumento del 200% del precio petrolero, despido del 15% de empleados públicos y del 15% del personal ferroviario, eliminación de ramales, eliminación de todos los controles de precios. A lo sumo se mantendrían precios máximos para unos 10 artículos de primera necesidad, congelamiento de salarios por 2 años, unificación del mercado cambiario y liberación del valor del dólar. Este convenio puso fin a la alianza de Frondizi con Perón y los sindicatos. La nueva orientación socioeconómica obligó a atender posibles manifestaciones de descontento. La CGT pasó a una decidida oposición. También generó mucha polémica la ley de enseñanza libre que permitía el otorgamiento de títulos habilitantes por parte de las universidades privadas y subsidiaba a los colegios privados. En lo económico, Frondizi aplicó la teoría desarrollista, consistente en la promoción de la instalación de compañías extranjeras, fundamentalmente de la rama automotriz. En 1958 fue aprobada una ley de asociaciones profesionales, por la cual se restableció el régimen creado por Perón. Esta ley le restituyó a los sindicatos su personería jurídica y con ella el poder de negociación que estos no habían podido utilizar durante el gobierno militar. El sindicalismo peronista retomaba así parte del espacio y poder institucional perdido. Pero a mediados de 1959 comenzaron a sentirse los efectos de las concesiones hechas a los grupos de poder. La situación social se tornó explosiva. Los peronistas, desengañados, comenzaron a presionar a través de los gremios y encontraron eco a sus convocatorias de huelgas y movilizaciones por la mala situación económica y pérdida de poder adquisitivo de los sueldos, que llegaba en un año al 30%. Mientras en las radios y en la televisión sonaba el éxito del momento, Palo Bonito, cantado por la colombiana Lita Nelson, el gobierno de Frondizi decidió aplicar el llamado Plan Conintes, conmoción interna del Estado, que le otorgaba al ejército la facultad de arrestar, detener e interrogar a los gremialistas y opositores en general, denominados por los militares como elementos subversivos. Yo para la mía. A partir de ese momento, el ejército, convocado por el presidente, reapareció en la escena política como un poderoso factor de poder que aprobaba o vetaba las políticas del gobierno, adquiriendo una influencia decisiva. ¡Extra! ¡Pronto seremos todos cirujas! ¡Nos van a comer los piojos! Frondizi abandonó el programa desarrollista y retomó el modelo liberal tradicional. El desarrollista Rogelio Frigerio es reemplazado por Álvaro Alzogaray, economista de confianza de los grupos de poder económico y avalado por los militares, quien con su famosa frase «hay que pasar el invierno», llevará adelante una dura política de ajuste. La política económica aplicada durante los últimos 4 años es en realidad una variante más de la misma política aplicada durante los últimos 15 años, que hizo concebir ciertas esperanzas que más tarde se vieron defraudadas. Hoy tenemos a la vista sus resultados. Pensando que podría derrotarlo, Frondizi permitió la participación del peronismo en las elecciones de gobernadores de 1962. El peronismo se impuso en la mayoría de las provincias, incluyendo a la de Buenos Aires. Este hecho significó el final de la presidencia de Frondizi. Una serie de planteos militares culminaron en la destitución del presidente por un nuevo golpe militar. El 28 de marzo de 1962, los militares derrocaron a Frondizi y designaron en su lugar al presidente provisional del Senado, José María Guido. Pronto se sancionó un nuevo estatuto para los partidos políticos. En él se proscribía al peronismo y a todo partido totalitario o que pidiese el retorno de Perón. En la misma dirección, otro decreto presidencial
prohibió toda propaganda peronista. Durante el gobierno de Guido, los ministros de Economía, primero Pinedo y luego Alzogaray, impusieron planes de austeridad. En el mes de septiembre de 1962 se produjo el enfrentamiento armado de dos grupos en el ejército. Eran los azules y los colorados. La base de la oposición entre ellos se hallaba en su concepción respecto del peronismo. Ambos sectores eran antiperonistas, pero en distinta forma. Para los colorados, el peronismo era considerado un movimiento de clase sectario y violento que podría dar lugar al comunismo. Por el contrario, los azules consideraban que a pesar de sus excesos y de sus abusos, el peronismo era una fuerza nacional y cristiana que permitió a la clase obrera no volcarse hacia el comunismo. Guido convocó a elecciones en 1963 en las que fue electo el doctor Arturo Illia de la Unión Cívica Radical del Pueblo por el 25% de los votos, quien asumió en octubre. Uno de los primeros actos del gobierno radical será la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi por considerarlos ilegales. A pesar de aparecer en las caricaturas como una tortuga, Illia dinamizó la economía, logrando que el país creciera un 10% en su Producto Bruto en 1964. La salud y la educación tuvieron buenos presupuestos y se respiraba un clima de libertad en las universidades, lo que permitió que se alcanzara el nivel de enseñanza más elevado de la historia en las casas de altos estudios. Los jóvenes pasaban del folclore a la nueva ola, caracterizada por sus letras sin contenido. Tucumán no tiene solución, y Santiago del Estero tampoco. Qué bonito sería este mundo rodeado de amor, de ternura y bondad. Los argentinos compraban cada vez más televisores y los incorporaban a sus vidas cotidianas como un integrante más de la familia. Marcaban la época los programas El Club del Clan para los más jóvenes, El Justiciero Capitán Piluso para los más chicos, Sábados Circulares de Mancera y Viendo a Biondi para toda la familia. Pese a sus logros, Illia estaba muy condicionado por los factores de poder que mantenían una rígida postura frente al peronismo y presionaban para que siguiera proscripto. Veían en la política social del gobierno cierta vuelta al populismo y al abandono de las prácticas liberales de reducción de los gastos en rubros como salud y educación. Los dirigentes sindicales, encabezados por el metalúrgico Augusto Bandor, acosaron a Illia con paros y planes de lucha. Los medios de prensa hicieron el resto para crear el clima golpista. Revistas como Confirmado y Primera Plana insistieron con la supuesta lentitud del presidente y propusieron su reemplazo por un caudillo militar. El 28 de junio de 1966, pocos días después de sancionar una novedosa ley de medicamentos que limitaba el poder de los laboratorios extranjeros, el presidente Illia fue expulsado de la Casa de Gobierno. Volvían los militares, esta vez al mando del general Juan Carlos Onganía. El nuevo gobierno se dio a sí mismo el nombre de Revolución Argentina. Los grandes grupos económicos, los sindicatos peronistas y la mayoría de la prensa apoyaron el golpe militar. En este contexto, el ministro de Economía que se desempeñó durante el mayor tiempo de la gestión de Onganía fue Adalbert Krieger Bacena. El agitado clima gremial de los años anteriores a 1966 llevaron a los representantes del capital internacional y al mismo gobierno a pensar en medidas que impusieran la disciplina sindical y laboral. En adelante, nadie podrá excusar su despreocupación apelando a un pasado anónimo de cuya herencia se existía. Y han agotado nuestros recursos políticos e institucionales.
Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy. Perón, desde Madrid, ordenó desencillar hasta que aclare. No me importa lo que diga la gente. Onganía adhirió a la doctrina de la seguridad nacional difundida en América Latina por los Estados Unidos frente al peligro del ejemplo cubano. Esta teoría ponía el acento en la persecución de los opositores y, según ella, un ama de casa o un estudiante podrían ser el enemigo. En la seguridad de que las universidades eran un reducto opositor, el gobierno de Onganía decidió intervenirlas, quitándoles la autonomía y el cogobierno, conquistas logradas con la reforma de 1918. Varias facultades fueron ocupadas militarmente al anochecer del 29 de julio de 1966, en el episodio que pasará a la historia como la Noche de los Bastones Largos, en la que cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban pacíficamente los centros académicos de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal. La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas que continuaron sus brillantes carreras en el exterior. El ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena, logra controlar la inflación congelando los salarios. Una receta muy conocida. El dólar permanece estable por casi 2 años. El gobierno encara obras públicas y crece la actividad industrial cada vez más vinculada a las empresas multinacionales. Ya no tengo más problemas. Todo parecía estar bien para Onganía, que soñaba con una dictadura al estilo Franco, sin plazos, convencido de que la gente no tenía por qué preocuparse y estaba feliz con el gobierno. Pero la oposición existía y el descontento también, fundamentalmente en las fábricas y en las universidades. Disculpe el señor. 1969 será el año de la protesta. En mayo, los estudiantes de Corrientes y Rosario protestan contra la política educativa del gobierno. En las manifestaciones mueren 2 adolescentes. Ni venden alfombras de lana. Pocos días después, los gremios cordobeses y el movimiento estudiantil de la provincia convocan a un paro activo con movilización. Muy bien. Mientras en Buenos Aires las autoridades celebran el Día del Ejército, obreros y estudiantes se apoderan de la ciudad de Córdoba para hacerse oír. Es el 29 de mayo de 1969 y el hecho quedará en la memoria como el Cordobazo. La policía es desbordada y debe retirarse. Finalmente el ejército controlará la situación en la ciudad, pero en el país la cosa parece incontrolable. Los hechos de Córdoba abrieron el paso a la violencia como forma de hacer política. El cierre de los canales tradicionales de participación, como los partidos políticos, y la represión de la actividad gremial en las universidades llevaron a muchos jóvenes a canalizar su protesta a través de la guerrilla. Tomando como modelo a Cuba y como ejemplo al Che Guevara, se forman en Argentina varios grupos guerrilleros, aunque 2 serán los más representativos. Por el lado del marxismo, el grupo más importante será el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Por el lado del peronismo surge el grupo Montoneros. El ERP, de ideología marxista, era el brazo armado del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, nacido en 1965 y liderado por Mario Roberto Santucho. En un congreso partidario desarrollado en 1970, el PRT decidió crear el ERP, su brazo armado, e iniciar la lucha armada. El núcleo fundador de Montoneros
provenía de grupos de la derecha católica que fueron evolucionando, junto con algunos sectores de la Iglesia conocidos como sacerdotes del tercer mundo, hacia posiciones más progresistas hasta situarse, a comienzos de los 70, a la izquierda del peronismo. Sus intenciones eran lograr el regreso de Perón y a partir de entonces concretar la revolución socialista. Eran conscientes de que esta no era la línea más difundida dentro del movimiento justicialista y por ello, en esta primera etapa se encargaron de mostrar su fuerza y presentarse como una alternativa de poder. Estas organizaciones tenían una convicción común. Para ellas, la violencia era un instrumento legítimo para la toma del poder. Sus militantes provenían en gran número del estudiantado de clase media y alta. Se encontraban desencantados con la izquierda tradicional y con la imposibilidad de actuar políticamente a causa de la veda política decretada por el gobierno militar. Los montoneros se dan a conocer con el secuestro del expresidente Eugenio Aramburu. El hecho conmociona a la opinión pública y al propio gobierno, ya que Aramburu era el hombre elegido para una retirada ordenada de la Revolución Argentina ante el fracaso de Onganía. La aparición del cadáver del general Aramburu y la incapacidad del gobierno para aclarar el crimen terminaron con Onganía, que fue depuesto a su vez por otro golpe militar. Onganía fue reemplazado por el general Roberto Marcelo Livingston, quien pretendió constituir un movimiento político propio y tomar distancia del general Alejandro Agustín Lanusse. Durante su breve presidencia se incrementaron las protestas populares y la actividad guerrillera. El ERP secuestró a distintos empresarios y los montoneros coparon pueblos de Buenos Aires y Córdoba por algunas horas. Los dos grupos guerrilleros asaltaban comisarías y bancos en busca de armas y dinero y se tornaban cada día más poderosos. Perón, desde Madrid, alentaba la actividad guerrillera y hablaba del socialismo nacional como la solución para los problemas argentinos, mientras que, para evitar que Livingston siguiera con sus proyectos tendientes a frenar todo intento democratizador, alcanzó un acuerdo con las principales fuerzas políticas, entre ellas el radicalismo, conocido como la Hora del Pueblo. Los firmantes se comprometían a luchar por un proceso electoral limpio y a respetar los principios democráticos. Las juventudes de clase media que habían crecido en hogares antiperonistas empezaron a descreer de las teorías de sus padres y se acercaban al peronismo en el que veían una alternativa de cambio. Así fue creciendo la juventud peronista, conocida como la JP, vinculada a la actividad de los montoneros. En lo económico, Livingston trató de dictar medidas de corte nacionalista que desviaran la atención sobre la cada vez más importante presencia de las multinacionales y los inversores extranjeros. Convocó para ocupar la cartera de Economía a Aldo Ferrer, un economista progresista. En ese contexto promovió la Ley de Compre Argentino, que intentaba dar a las industrias nacionales gran parte del mercado interno. La nueva política marcaba una ruptura con la línea económica liberal impuesta por Krieger-Bacena, pero la opinión pública mantenía su escepticismo frente a estos cambios. Livingston, con su política pretendidamente populista, no logró conquistar la adhesión de los gremios peronistas y de los partidos volcados a la lucha por la apertura política y perdió, además, el apoyo decisivo de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros que no veían con buenos ojos esta vuelta al nacionalismo económico. En febrero de 1971, el gobernador de Córdoba, Camilo Uriburu, declaró que aspiraba a terminar con la oposición estudiantil y gremial que había llevado adelante el Cordobazo, a la que comparó con una víbora venenosa.
Uriburu le pedía a Dios que le deparara el honor histórico de cortar de un solo tajo la cabeza de esa víbora. A los pocos días, el país se sacudió con un segundo cordobazo, llamado por sus protagonistas Viborazo. El Viborazo pondrá fin a la breve gestión de Livingstone y a su delirio de crear un movimiento político sin tener en cuenta la opinión del pueblo. El 26 de marzo de 1971, Lanusse asumió la presidencia en un clima político totalmente desfavorable. La violencia guerrillera crecía, el descontento popular también. Perón sumaba día a día más adictos y la continuidad del gobierno militar se tornaba muy difícil de sostener. Lanusse evaluó correctamente que el principio de solución a los múltiples conflictos pasaba por terminar con la proscripción del peronismo y decretar una apertura política que permitiera una transición hacia la democracia. En ese contexto, nombró en el Ministerio del Interior a Arturo Monroy, de reconocida militancia radical. Propuso un gran acuerdo nacional entre los argentinos, el GAN, y anunció la convocatoria a elecciones nacionales sin proscripciones para el 11 de marzo de 1973. A los partidos políticos se les restituyeron sus locales, cerrados desde el golpe de Onganía, y se les proveyó de fondos para que pudieran desarrollar sus actividades proselitistas. Creció la violencia y los partidos se unieron en la Hora del Pueblo. El 22 de agosto de 1972, 16 guerrilleros que habían intentado huir de la cárcel de Rawson fueron fusilados en Trelew por tropas de la Marina. El hecho quedó en la memoria popular como la masacre de Trelew. Lanusse se esforzó en preservar la unidad de las Fuerzas Armadas mientras administraba la transición a un gobierno civil. Perón pudo volver el 17 de noviembre de 1972 tras 17 años de exilio. El ejército impidió a los militantes peronistas acercarse al aeropuerto de Seiza para recibir al viejo líder. El primer contacto se produjo al día siguiente, cuando Perón volvió a poner en práctica su histórico saludo desde los balcones de su residencia de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, frente a una multitud compuesta mayoritariamente por jóvenes. A poco de llegar, Perón designó como candidato a la presidencia a Héctor J. Cámpora, su delegado personal, y a Vicente Solano Lima, un dirigente conservador, para ocupar la vicepresidencia. El radicalismo en elecciones internas eligió la fórmula Ricardo Balbín, Fernando de la Rúa. El 11 de marzo de 1973, el peronismo, tras 18 años de proscripciones, volvió a triunfar en las urnas. El voto de los jóvenes y de los sectores independientes que confiaban en que el peronismo llevaría adelante un proceso de cambio con justicia social había sido decisivo en el triunfo peronista.